¿Cómo hacer apología en la época de la posverdad? Les quiero compartir algo que leí hace algún tiempo y me pareció interesante. Hablaba de los desafíos para la iglesia en el siglo XXI. ¿Cuáles son los retos que vamos a enfrentar en el siglo XXI? Y hablaba de ese documento de la nueva religiosidad. Y la nueva religiosidad tiene unas características. Número 1, es sincrético. Ya sabemos que el sincretismo es la mezcla de la verdad con la mentira. Verdades a medias. Interpretaciones erradas. Que la religiosidad a la que nos enfrentamos es antropocéntrica. ¿Sabe que una vez iba yo por las calles de Asunción, Paraguay, y encontré una valla con una foto gigante de un predicador? Y estaba el nombre del predicador con letras mayúsculas, inmensas. Y allá en la parte baja de la valla decía: Jesucristo salva y sana. Quiere decir que el protagonista principal no era el que salva, sino el predicador. Pero aquí el protagonista entre nosotros no somos los conferencistas. Aquí el que se lleva todos los honores, la honra, la gloria, tiene nombre. Se llama Jesucristo. Antropocéntrica. Y además es una religiosidad emocionalista. Y como decía nuestro hermano aquí en el preámbulo, la posverdad es la que prioriza la emoción sobre la verdad bíblica. Y claro, a veces los creyentes vienen no a aprender, sino a sentir algo. Oiga, les voy a contar una historia a ustedes. Voy a confesar algo porque ustedes me caen bien. Ustedes me caen bien. Resulta que en la Argentina, una hermana me dijo: hermano Fernando, la bendición que usted se perdió, porque no había ido a un evento. Cuando ella me dijo eso, yo inmediatamente le hice una pregunta: ¿y qué predicaron? Dijo: no me acuerdo. Pero hubo una gran... Quiere decir que ella se refería a todo lo que ella había sentido. Pero lo importante no es lo que uno sienta, lo importante es la palabra de Dios. Desde que haya palabra de Dios, hay bendición. La bendición es el bien decir de Dios. Y si hay alguien que habla bien, es Él. Oiga, el mejor predicador, ¿verdad? Y el mejor maestro. Bendito sea. Entonces, las emociones. Y fíjese usted, ya no importa la verdad, sino cómo me hace sentir. Yo estaba mirando un contraste entre Deuteronomio 6 y Marcos 12. Deuteronomio 6:5, que es el Shema, ¿cierto? Shema quiere decir oye. Y comienza diciendo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. Y luego dice: y amarás
a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Lo primero, el corazón, porque Dios apunta al corazón. Nosotros tenemos una dificultad y es que apuntamos a la conducta. Pero la Biblia no dice, dame, hijo mío, tu conducta, sino dame, hijo mío, porque del corazón sale la conducta. Hay personas muy bien portadas, pero no le han entregado el corazón. Entonces, con todo tu corazón y de toda tu alma, el alma. Y ahora vamos a hablar un poquito del alma. Y con todas tus fuerzas. Dice que él habla de tres cosas: corazón, alma y fuerza. Pero Marcos 12 es Jesús el que está hablando con un escriba, que le pregunta cuál es la principal lección de la Biblia. Ese lo dijo de esta manera: ¿cuál es el principal mandamiento? Entonces le repitió la lección que le había dado a Moisés. Porque esto fue lo que el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo para que el pueblo le enseñara a sus hijos. Le repitió la lección que había sido guardada en los anaqueles y ya tenía telarañas, porque no la habían puesto en práctica. Y entonces, en esa reinterpretación de la Shema, el Señor dice, y el amarle con todo el corazón, y ahí coincidió con Deuteronomio 6, pero incorporó algo que no está en Deuteronomio 6. Dice, con todo el entendimiento. Y luego dice, con todo el alma y con todas tus. ¿Qué fue lo que él añadió? El entendimiento. El entendimiento. Y aquí el entendimiento es priorizado por el Señor Jesús. Por eso decía yo que lo importante no es que usted memorice, sino que usted. ¿Qué fue lo que Felipe le dijo al etíope? ¿Entiendes lo que lees? ¿Cuál es el problema del etíope? ¿Qué fue lo que el Señor hizo con los que iban caminando hacia Emaús todos tristes porque al Señor lo habían crucificado? ¿Qué les abrió? El entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo a las naciones paganas cuando hizo un desafío de él? Oiga, esa es una apología de él. Dijo, muestren sus testigos, porque las naciones paganas tenían sus dioses. Bueno, muestren sus testigos, muestren sus apologistas. ¿Dónde están los que hacen defensa de esos dioses falsos? Y dice, yo tengo unos testigos. ¿Sabe quién eran los testigos en ese tiempo? El pueblo de Israel. Dice, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Fuera de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Quiere decir que sus testigos conocían, creían y entendían. Como quien dice, mis apologistas que dan testimonio de mí. Conocen, creen y entienden. Interesante, ¿verdad? Entonces, él añadió el entendimiento porque la Biblia dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico, ni el valiente, mas alabes en esto, el que se hubiere de alabar, en entender y conocerme que yo soy Jehová,
que hago misericordia y juicio, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entendimiento, ¿cierto? Y el hombre se transforma por la renovación de él. Cosa seria, ¿verdad? Y el texto que leímos esta mañana, o citamos mejor, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entendimiento. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, le dijo el Señor a los judíos. ¿Por qué no entendéis? Los judíos estaban sin entendimiento. Porque dice la Biblia que si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Israel tiene un velo, ¿cierto? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Y la Biblia dice que el Dios de este siglo, ya sabe usted quién es el Dios de este siglo, ¿cierto? ¿Le cegó qué cosa? ¿A quiénes? ¿Para qué? ¿Qué cosa? Oiga, si usted logra que una persona a la que usted le está compartiendo la fe y está haciendo apología entienda, ya la tiene del otro lado. Y mire usted que el Señor priorizó el entendimiento en esa, digámoslo así, reinterpretación de Deuteronomio 6 en Marcos 12. Incluyó, eso sí, en ambos casos, el alma. El alma. ¿Qué es lo que permite el alma? El alma permite razonar, reflexionar, entender y adquirir conocimiento. Entonces, el alma permite pensar. Usted piensa porque tiene alma. Tiene intelecto y tiene razón. El alma nos permite sentir. Por eso somos seres emocionales. Tenemos emociones y afectos. Y la emoción en sí no es mala en sí misma. La emoción es parte del alma, parte del ser humano. Yo no le puedo decir a usted que no se emocione. Pero el asunto es que la emoción no es un fin en sí mismo. La emoción es un producto. ¿Cómo no estar emocionados con todas estas ponencias que nos han hecho? ¿Cierto? Pero la emoción es el producto de la enseñanza, no es la enseñanza. Entonces la emoción no es un fin en sí misma, porque la posverdad convierte la emoción en un fin en sí mismo. Si yo los emociono, ya cumplí la tarea. Pero les tengo una buena noticia. ¿Les gustan las buenas noticias? El Señor no vino a emocionarnos, vino a convencernos. Y el Espíritu Santo os emocionará, os convencerá de pecado, de justicia, porque esas cosas quiero. Entonces, el alma nos permite pensar, sentir. Dice que el Señor sintió. ¿Cierto que sintió tristeza cuando le llevaron ante la tumba de Lázaro? Sí dice la Biblia que Jesús lloró. Pero Dios es un ser sensible.
Lo que no es sentimentalista. Porque hay una diferencia entre el sentir y el sentimentalismo. El sentir es válido. El sentimentalismo es un mal uso del sentir. El sentir lo lleva a uno a actuar. El sentimentalismo es el sentir sin acción. Como cuando uno ve a esas personas pasando necesidad y dice, pobrecito, qué lástima, qué pesar, pero no hace nada. ¿Eso se llama? Pero Dios no es sentimentalista. Dios siente. Haya pues en vosotros ese mismo que hubo en quién. Y lo llevó a la acción. No estimó el ser igual a Dios. La palabra no estimó, a mí me ha gustado mucho. Porque es una manera de decir que él hizo como una reflexión, más que una reflexión, una autorreflexión. Es decir, se consideró a sí mismo. Como cuando uno se habla a sí mismo. Y dice, Fernando, ¿por qué hiciste esto? Como cuando uno se habla a sí mismo. Fernando, te equivocas. Uno a veces dice, oiga, Fernando, ¿y qué hiciste? Es una reflexión, una autorreflexión. Y el Señor está haciendo una autorreflexión respecto de quién es Él. Y comenzó a decir, y esto lo digo yo aquí en términos coloquiales, lo que yo pienso. Él dijo, yo soy el Todopoderoso. Y dijo bien porque lo es. Yo soy el Santo. Y dijo bien porque lo es. Yo soy el Eterno. Y dijo bien porque lo es. Y se citó todos sus atributos: inconmensurable, omnipresente, omnisciente. Y agotó todos sus atributos. Oiga, ¿cuántos atributos tiene él? Muchos. Quiere decir que hizo un largo discurso sobre sí mismo. Pero llegó un momento, y eso es lo que me parece a mí, y es algo que a uno lo enternece. Dijo, las cosas, soy Salvador. ¿A usted qué le serviría un Dios omnipotente si no lo salva? Y un Dios omnisciente que no lo salve. Y un Dios santo que no lo salve. Entonces no estimó todas esas cualidades y valoró la cualidad que nos hace que estemos aquí. Porque usted está aquí porque es salvo. Está aquí porque Él lo salvó. El omnisciente, el omnipresente, el todopoderoso. Y entonces no fue sentimentalista, actuó, se despojó a sí mismo. Interesante ese despojo, ¿verdad? A uno sí que le cuesta despojarse de algo. Cierto que nosotros nos aferramos a muchas cosas. Esa mesita no me la toque, que era de mi abuela. ¿Cierto? Y cuidado con el carro. Y a veces amamos lo que debemos usar y usamos lo que debemos amar. Dicen que una vez, esto es una historia. Yo no sé si es verdadera, pero se la comparto. Una historia que escuché. Resulta que un pastor le prestó el carro a su esposa. Y la esposa se fue en el carro y la han chocado. Y entonces lo llamaron. Hermano pastor, su esposa se estrelló. Y dijo, ¿y qué le pasó al carro? ¿Cierto?
No, hermano querido. Entonces el Señor tiene un sentir y no es sentimentalista. Y a Él lo movió al despojo ese sentir. Estoy diciendo que el sentir tiene su aspecto, ¿cómo lo llamamos? Válido, ¿cierto? Se puede decir. Sentir válido, sentir sano, sentir bíblico. Dice que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante y se humilló a sí mismo haciéndose, usted sabe, la máxima autoridad del universo aprendiendo a obedecer. El que lo sabe todo aprendiendo. Oiga, increíble. Oiga, este Dios es extraordinario, ¿cierto? Aprendió la obediencia. Se hizo obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte. Ahora la gente que la condenan a la muerte, le dan una muerte dulce. Le aplican una inyección y se queda dormido. Una muerte, oiga, y esa muerte dulce es la que nosotros queremos tener. ¿A usted le gustaría morir de cáncer y estar en un estado terminal, que le tienen que aplicar morfina, que lo tienen que llevar, que lo tienen que vestir, que lo tienen que alimentar? No. Lo digo por mí mismo, yo quisiera acostarme y amanecer muertico. Pero no cualquier muerte. Muerte de cruz. Pero así como fue de grande su humillación, es de grande su exaltación. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Escuche ese nombre, Jesús, que quiere decir Jehová. Quiere decir que su nombre tiene que ver con que Él es Salvador. Lo que Él dijo, yo soy por sobre todas las cosas Salvador. Que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre se va a doblar. Es que, hermano, nosotros no nos arrodillamos. A nosotros se nos doblan las rodillas. Cierto que cuando uno le presentan a este Dios, uno como que siente ganas de arrodillarse. A uno se le doblan las rodillas ante este Dios. Se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Él lo dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso se llama sentir. Sentir. Tristeza. Sufrir. Pero hermanos, ¿usted no se ha dado cuenta que aunque uno sufra, uno no pierde el gozo? No. Uno puede sufrir con gozo. La Biblia dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y uno le ha pasado, uno está enfermo, pero no pierde el gozo. En la pandemia, qué tragedia la pandemia. Pero una cosa que no nos pudo quitar la pandemia fue el gozo. La alegría depende de las circunstancias, pero el gozo depende del Señor. ¿Cierto? Y este gozo es una fuerza. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Entonces el sentir emociones profundas que llevan a la acción. Es que ese es un peligro, el sentimentalismo es un peligro y la insensibilidad es un peligro. No sentir nada. Oye, y nosotros sí cantamos, y cantamos bonito, ¿cierto? ¿Cómo es que decimos? Ayúdame a mirar
con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Bonito, ¿cierto? Entonces, el sentir, el alma entiende, el alma piensa, el alma siente y el alma quiere. Quiere decir que en el alma está el conocimiento, en el alma está la emoción y en el alma está la voluntad. Mire, la voluntad es una puerta que el Señor no derriba. Esta mañana decíamos que Él es el ser más caballeroso que hay. Él no violenta a nadie, ni obliga a nadie. La Biblia dice, yo estoy a la puerta y tumbo la puerta. Y llamo. ¿Respetuoso o no? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a él, cenaré con él y él conmigo. La prueba de que él no obliga a nadie es que hay millones de personas que van para el infierno porque han tomado una mala. El alma decide. Y Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, nos dio el entendimiento, nos dio la emoción y nos dio la voluntad. ¿Cierto? El asunto es hacer mal uso de esas tres. ¿Cómo la llamamos? ¿Tres qué? ¿Cualidades, se puede decir? Capacidades que Dios nos ha dado. ¿Cómo no sentir tristeza el día que murió nuestra madre y nuestro padre? ¿Cierto? Es inevitable. Pero entonces yo construí, bueno, no sé si lo hice bien o mal. Si usted cree que lo hice mal, pues yo creo que a pesar de que usted lo piense así, seguimos siendo amigos. Yo hice una ecuación que dice, emoción más entendimiento igual sentimiento. Quiere decir que la emoción sin entendimiento no sirve para nada. Y la posverdad es emocionalista. Prioriza la emoción. Coloca la emoción por encima del sentimiento y por encima del entendimiento. En la vida cristiana, el sentir cristiano es guiado por el Espíritu Santo. Se expresa en el fruto del Espíritu. Entonces, el sentimentalismo, que es característica de la posverdad, deforma la fe, convertida esa fe en un sentir bonito, entre comillas. Y puede llevar a tolerar el pecado. Y reemplaza la obediencia de la palabra por emociones subjetivas. No lo corrija porque se va a sentir mal. Pero la palabra corrige. ¿Cierto? Y hay personas que dicen, no le digamos nada porque vamos a hacer sentir. Eso se está priorizando, ¿qué? El sentimiento. El sentir de Dios nos humaniza, nos conecta con los demás y nos permite vivir con empatía. Mire, eso que dice Filipenses 2
es la expresión máxima de la empatía, que es ponerse en los zapatos del otro. El Señor se puso en nuestros zapatos, nuestras sandalias. Entonces, Dios no nos llama a vivir guiados por el sentimentalismo, sino por el discernimiento espiritual, donde el sentir y la verdad caminan juntos. Entonces, la posverdad dice, prefiero lo que me agrada, no lo que me conviene. Y mire, hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta, los pastores sí saben, y de pronto ustedes, los que son aquí creyentes, también lo han notado. ¿Tú no has notado que cuando uno saca ese balde para las peticiones, los hermanos escriben ahí en un papelito y echan el papelito en el balde, ¿cierto? Si usted abre los papelitos, casi siempre un alto porcentaje le pide al Señor que le cambie las circunstancias. Pero yo creo que el Señor no está interesado en cambiarnos las circunstancias. Él está interesado en cambiarnos a nosotros. Y usa las circunstancias para cambiarnos. Ay, Señor, dice el papelito, quítame esa vecina que me hace la vida imposible. Resulta que la vecina se la puso Dios para que usted aprenda a ser paciente. Entonces, ese sentimentalismo ha creado un ambiente hostil hacia la verdad bíblica. Porque el mensaje bíblico confronta al pecador. Pide arrepentimiento. Oiga, ¿sabe que hablando del arrepentimiento, yo me encontré con 2 versículos que dice que el arrepentimiento lo da Dios? Y yo dije, ¿cómo así que el arrepentimiento lo da Dios? Y entonces saqué una conclusión que comparto con ustedes. No saque tanto pecho por el hecho de que usted se arrepintió. Dele gloria a Dios que le dio la oportunidad de arrepentirse. ¿Cierto? Es decir, yo me arrepentí el 8 de julio de 1973. Saca pecho, ¿cierto? No, la gloria es para ti. Todo el reconocimiento. Entonces, la posverdad, he hablado de la priorización del sentimiento, es decir, de las emociones, Y usted no sé si ha escuchado eso, si algo me hace sentir bien, debe de estar bien. No, yo me siento bien, está bien. Entonces, no solamente es relativista, pero no vamos a hablar del relativismo porque ya hablamos del relativismo. Es además emocionalista. Y fíjese usted cómo. Porque yo he pensado que nosotros los predicadores a veces cometemos un error. Que predicamos el qué, pero no predicamos el cómo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo voy a predicar sobre la santidad. Sé santos porque yo soy santo. ¿Y todos dicen? Seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá a Dios. ¿Y todos dicen? Y entonces, cito todos los versículos, honrosos en todos, el lecho sin mancha. A los fornicarios o a los adúlteros, los juzgará Dios. ¿Y todos dicen? Pero la persona llora y pasa adelante y se va para la casa y dice, debo ser santo. ¿Pero cómo? ¿Cierto que a veces decimos el qué, pero no el cómo? Entonces yo me tengo que corregir y arrepentir porque yo he predicado mucho el qué. Pero de un tiempo para acá me gusta hablar del cómo. ¿Cierto? ¿Cómo ser santo? ¿Hacemos un paréntesis para hablar de cómo ser santo? Paréntesis. Sacamos de la apologética. ¿Cómo ser santo? Porque yo voy a decirles cómo hacer apologética en la era de la posverdad. Primero, permitir. Dios no va hasta donde usted. Es decir, Dios va hasta donde usted lee. Dijimos que Él no obliga a nadie. Y no hizo muchos milagros allá. ¿En dónde? Por causa de la. Él fue hasta donde le permitió. Entonces, para ser santo hay que permitir que Dios nos haga santo. Mire, es que a veces uno piensa cosas raras. Uno a veces dice, o decía, bueno, yo decía, Señor, guárdame. Y luego me puse a pensar, oiga, pero si Él es mi guardador. Es como decirle al Señor, sea bueno. No, Él es bueno. Entonces, empecé a decir, Fernando, déjate guardar. ¿Cierto? Porque por Él no hay problema, ¿cierto? Él es nuestro. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces el asunto es que yo me deje guardar. El asunto es que yo me deje santificar. Permitir. Segundo, presentar. Mire, eso de presentar me parece a mí clave. Porque es que nosotros a veces decimos que estamos en la presencia del Señor. Y nosotros no estamos en la presencia del Señor. Vivimos en la presencia. ¿No le parece? Las 24 horas. Yo les decía a los pastores allá, y ahora que están ustedes aquí reunidos, se lo voy a decir a ustedes. ¿Usted sería capaz de tratar mal a su esposa o a su esposo delante del hermano Igor Bolívar? ¿Cierto que no? Pero resulta que hay uno, porque el hermano Igor Bolívar está con usted de vez en cuando, pero hay uno que está las 24 horas al día. El que dijo, yo estoy con vosotros los domingos de 10 a 12, los jueves de 6 a 8, yo estoy con vosotros todos los días. Y uno se da el lujo de tratar mal al esposo o a la esposa delante de él. Oiga, respetamos más al hombre que a Dios. De no darle el 50%.
Yo no sé qué me quiso decir con eso. Eso quedó sonando, ¿cierto? No, esas son cosas que uno dice. Ahora lo estoy metiendo en un problema a los pastores. Permitir. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestras vidas en sacrificio vivo y ¿qué? Agradable, que es vuestro verdadero culto. Punto inteligente. Y fíjense, hermanos, que es que nosotros tenemos un problema. Hemos enfatizado tanto el culto congregacional. Porque fíjese usted que hay un hermano que le dice al otro, agradezca que estamos en culto, pero afuera nos vemos. Sí. Entonces hemos como valorado tanto el culto congregacional y nos hemos olvidado del culto personal. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que el culto congregacional dura 2 horas, pero el culto personal dura 24 horas. Usted tiene que rendirle a culto las 24 horas al día. Cuando hace un negocio, ríndale culto a él. No engañando al que le compró el carro ese que estaba para reparar. Le rinde culto a Dios amando a su esposa. Y ella le rinde culto a Dios sometiéndose. Y usted le rinde culto a Dios criando a sus hijos en disciplina y amonestación de Dios. Y los hijos le rinden culto a Dios siendo obedientes a sus padres. Y le tengo otra buena noticia. Nos vamos y seguiremos rindiéndole culto a Él. Este culto va a ser un culto eterno. Por eso este culto no termina. Oiga, ¿qué dije? Permitir, presentar y permanecer. Ya lo dijimos esta mañana, no solamente creer, sino permanecer. Mire, para dar fruto cristiano no hay que hacer ningún esfuerzo. No. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer el hermano Balbuena, que me está mirando aquí? ¿Cómo se llama su padre? Rubén. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer el hermano Fabio Balbuena para ser hijo de Rubén Balbuena? Él es hijo. ¿Y usted no ha notado que hay creyentes esforzándose por ser cristianos? Para ser cristianos hay que permanecer en mí y yo en vosotros. Y uno produce fruto espontáneamente. ¿Cierto que el árbol de naranjas produce naranjas sin que usted le jale las ramas? Sí, las produce espontáneamente. De manera que si usted es bueno, la gloria es para el que lo hizo bueno. La rama no es la que da el fruto que da el fruto es el árbol. Y estamos en el árbol de la vida. La rama tiene que permanecer en el árbol. Y si permanece en el árbol, el fruto está garantizado. Y la santidad está garantizada. Ese es el cómo. Cierro el paréntesis. ¿Cómo hacer apologética? ¿Cómo hacer apologética? La apologética, en primer lugar, se hace con verdad. ¿Sabe que yo pensé una vez algo y lo comparto con ustedes? La mejor defensa de la verdad es la verdad. Oiga, mi esposa me regaña. Oye, las mujeres regañan, ¿cierto? Ay,
Ay, sí. Lo regañan a uno, ¿cierto? Porque yo le digo, mi amor, estoy preocupado porque me toca ir al Congreso de Apologética en Bogotá. Dice, no se preocupe, que la verdad se defiende sola. Me regañó. Y es verdad, la verdad se defiende sola. La mejor defensa de la verdad es la verdad. Entonces, ¿cómo? Con verdad. Número 2, con compasión. ¿Cómo es que dice ese primera de Pedro 3:15? ¿Cómo es que dice? Primera de Pedro 3:15. Escuche eso, con mansedumbre. Con mansedumbre. Oiga, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Qué es la mansedumbre? Manso. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Cierto que el Señor dijo, aprended de mí? Oiga, de las dos cosas que el Señor nos dice que tenemos que aprender, son esas. Que Él es manso. A veces no pasamos o pasamos muy rápido por esa. Aprended de mí que soy. La mansedumbre es la fuerza bajo control. Quiere decir que Dios nunca se excede. Él le da el trato a usted que usted necesita de acuerdo a su condición. Si usted es blandito y sensible, Dios le hace un trato sensible y blandito a usted. Si usted es duro, le pone la broca. Yo le pregunto, si usted tiene que clavar una hoja en una pared de icopor, ¿qué utiliza? Un alfiler. ¿Y si es de madera? Una puntilla. ¿Y si es de concreto? Un taladro. Hay que ser dóciles para que luce el alfilercito y no le duela tanto. Mansedumbre es fuerza bajo control. El mejor ejemplo de mansedumbre en el reino animal es el buey, que tiene fuerza, pero la regula, la controla para arar. ¿Cierto? Entonces, por eso es que dice que la apologética o el apologista debe ser manso. Fuerza abajo. No se trata de que usted le dé con la Biblia en la cabeza al otro. Hay hermanos que dicen, hermano, le di con la Biblia en la cabeza al otro. ¿Y qué te dijo? No te quiero volver a ver más por aquí. Dios no nos mandó a ganar discusiones, nos mandó a ganar almas. Es mejor que usted pierda de vez en cuando la discusión, pero gane el alma. A veces lo peor que le puede suceder a uno es tener la razón. ¿Sabe que un pastor me dijo, oiga, fue miembro del consistorio y misionero? No le voy a decir el nombre. Resulta que dijo, mire, yo cuando era obrero, me trasladaron de la ciudad que tenía centro comercial, tenía colegios, tenía universidades, calles pavimentadas, agua, luz, teléfono, a una vereda. No había centros comerciales, no había agua, no había luz, no había teléfono. Dice, y yo me amargué tanto que dije, voy a renunciar al ministerio. Estos directivos me están persiguiendo. Voy a entregar la licencia. Y resulta que se encontró con un ancianito de la congregación allá en la vereda y le contó lo que iba a hacer.
Y el ancianito que no había pasado por el instituto bíblico, ni había estado en los cursos de apologética. Oiga, qué cosa seria, ¿no? A veces los más sencillos le enseñan a uno, ¿cierto? Y uno aprende de todos, hasta el más sencillo. ¿Y sabe qué le dijo el ancianito? Uy, hermano, ya sé cuál es el problema que usted tiene. Dijo, ¿cuál? Que usted tiene la razón. Y por la razón va a perder su ministerio. Y hay personas que se van de la iglesia porque tienen razones. El pastor no me saluda. El pastor no me visita. El hermano me mira por encima del hombro. Pusieron un chicle en la banca y me dañaron el pantalón que estaba estrenando. Tienen razones, ¿cierto? Pero a veces es mejor no tener la razón. Con mansedumbre, ¿cómo hacer apologética en la era de la posverdad? Con mansedumbre, con compasión. Compasión. Compasión es compartir el dolor y la angustia del otro. Mira, hay un versículo en Isaías que a mí me gustó mucho. Cuando el profeta dice, hablando del Señor, dice, en la angustia de ellos, él fue angustiado. Es decir, se identificó con la angustia de ellos. Y dice, y fue su Salvador. Quiere decir que él se identifica con la situación. Hermano, usted no le da pesar con los que están extraviados de la verdad. No son sus enemigos. Son personas que necesitan que usted les comparta la verdad. ¿Cierto? Ay, bendito. Mire, hermanos, a mí me pasó algo. Esta es una historia que yo nunca le he contado. Pero se la voy a contar a usted porque ustedes me caen bien. Resulta que fuimos al Ecuador y íbamos con mi tía y mi suegra y mi esposa. Yo. Y nos parqueamos en una calle de una ciudad del Ecuador, creo que se llama Tulcán, ¿es? Tulcán. Tulcán en esa época vendían cosas muy baratas. Usted sabe cómo son las mujeres. Donde hay promoción, ¿cierto? No, hermano. O sea, seria. No, hermano. Se bajaron y me dejaron a mí cuidando el carro. Y resulta que yo me bajé del carro porque uno ahí sentado todo el tiempo, me bajé, me paré en la acera de enfrente. Oiga, los ladrones son ladrones. Se robaron las maletas y yo no me di cuenta. Rompieron el vidrio y se llevaron las maletas. ¿Y sabe cómo reaccionó mi suegra? Ay, qué pena con los ladrones. La ropa interior no la había lavado. Pero ¿sabe qué dijo mi tía? Ojalá se le pudran las manos a esos ladrones. ¿Quién tuvo compasión ahí? Oiga, hermano, oiga, ¿a qué horas termina esto?
Bueno, me autorizaron para recortar. Es una buena noticia. Entonces, ¿cómo hacer apología en la época de la posverdad? Con lenguaje claro. Ya lo hemos dicho, que el interlocutor entienda. Entre más claro sea usted, mejor. No llene la persona de palabras raras. ¿Cómo es que se llaman esas palabras? Sofisticadas, rebuscadas, refinadas, recicladas, rimbombantes, espectaculares. Usted que sabe de exégesis y hermenéutica para poder hacer buena homilética. ¿Y eso cómo así? ¿Sabe que la primera vez que yo era obrero, la primera vez que me dijeron, ¿qué diferencia hay entre la exégesis y la hermenéutica? Me preguntó un pastor. Pensaba que yo sabía y yo no sabía ni qué era exégesis, ni qué era hermenéutica. Mucho menos la diferencia, ¿sí? Sí, imagínese. Entonces utilice un lenguaje claro, asequible, que se entienda. Bájese un poquito de su erudición, se dice. Porque es que nosotros nos volvemos eruditos, ¿cierto? Y como nos hablan de palabras un poquito sofisticadas y las aprendemos, ¿cierto? Entonces, ya lo dijimos, con coherencia de vida. Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Mire, hermanos, es que ustedes me caen bien, les voy a contar. Resulta que un pastor lo destituyeron porque ustedes son mayores de edad todos, ¿eh? Cayó con una mujer. Bueno, hay que decir, la buena noticia es que él se arrepintió, se restauró y ahora está sirviendo. Sí. Cometió su error, pero lo reconoció, se arrepintió. Y Dios da la segunda oportunidad. Dios es así, Dios es bueno. Y resulta que como es mi amigo, yo le dije, hermano, ¿usted qué le aconsejaría a los pastores a la luz de la experiencia que ha vivido? ¿Sabe qué me dijo? Yo le diría a los pastores que tus oídos oigan lo que tu boca dice. Porque cerca de nosotros está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso, muy bien. Y ya hablamos del cristocentrismo. Entonces, yo me pregunté algo. ¿Qué relación hay entre Jesús, que es la verdad, hablando del cristocentrismo, y su palabra, que es verdad? Porque ambas son verdad. Jesús es la verdad y su palabra es. ¿Qué relación hay entre él y su palabra? Hay una unidad perfecta entre él y su mensaje. Mire, hermanos, yo leí una vez un versículo cortico de Romanos. Cortico de Romanos. ¿Y qué es lo que dice Pablo ahí en ese sermón tan cortico? Que él es poderoso. Eso es lo que él es. Para hacer
eso es lo que Él hace. Lo que ha prometido, eso es lo que Él dice. ¿Usted no nota como una coherencia? Poder para hacer y para cumplir. Entonces, hay una unidad perfecta entre Él, la expresión perfecta del carácter de Dios está en su palabra. Quiere decir que la palabra refleja quién es Dios. Mire, las dos grandes preguntas que responde la Biblia es, número 1, ¿quién es Dios? Y número 2, ¿quién es el hombre? Claro, el personaje central de la Biblia es Él, ¿cierto? Entonces, ambas, la palabra y Él son instrumentos de salvación y santificación. ¿Y sabe qué conclusión saqué? Jesús es la verdad encarnada y su palabra es la verdad revelada. No se pueden separar ni distorsionar. Amar a Cristo es amar su palabra. Y mire, hermanos, yo no les voy a decir que lean la palabra. No les voy a decir que estudien la palabra. Oiga, como que me estoy descarriando, ¿cierto? Ni que lean ni que la estudien. Les voy a pedir que se enamoren del Dios de la palabra. Porque el que ama al Dios de la palabra, ama su palabra. Porque algunos la estudian para controvertirla y para refutarla. Pero nosotros la estudiamos y la escudriñamos porque le amamos. ¿Sabe que esta historia la he contado muchas veces? Resulta que mis hijas, el Señor me regaló 3 hijas mujeres y todas tuvieron novio. Y el novio llegaba a las 6 de la tarde y eran las 11 de la noche y el novio ahí. Y nosotros le decíamos, hermanito, usted tiene que trabajar mañana. Decía, sí, tengo que trabajar mañana. Y seguía ahí. Y luego le decíamos, hermanito, Bogotá es peligrosa de noche. Sí, es peligrosa de noche. Y seguía ahí. Lo último que le decíamos es, mire, váyase. Váyase. Y se salían para la puerta media hora. A la media hora se iba. Y a la otra media hora sonaba el teléfono. Y ella le decía, cuelga tú. Y le decía, no, cuelga tú. Y yo aprendí una lección. Y yo les dije a la iglesia un día, no le voy a pedir que lea la Biblia, ni que venga al culto. Lo único que le... Oiga, suena como que me hubiera descarriado, ¿verdad? Lo único que le voy a pedir es que se enamore de Jesús, el Dios de la palabra. Porque uno enamorado, hermano, no lo detiene nada ni nadie. El que está enamorado le dicen, hay culebras, hay tigres, hay guerrilla, hay minas quiebrapata, y no me voy. Pero el que no está enamorado dice, no, yo por allá no voy, hay tigres, hay serpientes, hay minas quiebrapata. Entonces, la apologética se hace con amor. Porque de tal manera, ay, qué lindo versículo, ¿verdad? Amó Dios hasta los que están equivocados. Hasta los ateos.
¿Será que Dios ama a los ateos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Me gusta la palabra dado, porque cada vez que se habla de amor, se habla de dar. El verbo que más se traduce en la Biblia es el verbo dar. Más que el verbo creer, increíble. Es que mire, el dador por excelencia es Él. Quiere decir que cada vez que se habla de Él, se habla del dador. Usted está aquí, yo estoy aquí porque uno que dio su vida. Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo se hace apologética? Con amor. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o que en Él crea, ¿cómo dice? Todo aquel que en Él cree, ¿cierto? No se pierda. Nuestra apologética es para que las personas no se pierdan y salgan de su error. El que me ama, mi palabra guardará. La apologética no es un lujo, es una necesidad. ¿Cómo termino? Tengo aquí una frase de cierre. Oye, cuando uno dice cierre, se suena bueno. En un mundo, la tengo aquí escrita. Oye, tengo una costumbre de que escribo todo lo que digo. Porque es que lo escrito. Y claro que van a compartir las enseñanzas. En un mundo donde la mentira se viste de emoción. Porque la mentira se viste de emoción. Y la verdad es rechazada por incomodar, porque a veces la verdad incomoda. La verdad incomoda. Los cristianos estamos llamados a hacer luz con amor, firmeza, mansedumbre y verdad con gracia. Y eso era todo lo que tenía que decir. Y todo esto se lo debemos a Él. Se lo debemos a Él. Cuando la Biblia dice que todo lo que hagáis sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en Él. Esa palabra nombre quiere decir en representación. Cuando usted haga apología, está representándolo a Él. Porque el mejor apologista es Él. Dios. ¿Es cierto que uno hace apología y no se da cuenta que está haciendo? Sí, uno todos los días hace apología. Cuando canta, cuando ora, cuando predica, cuando enseña, cuando da buen testimonio, cuando vive lo que predica, cuando evangeliza, uno hace apología. De verdad los felicito. ¿Les puedo poner una nota? Anótense en un 10 cada uno. Dios les bendiga.